Buenas tardes. Continuando con los temas de capacitación, el día de hoy vamos a conversar acerca de la Ley de Trabajo en Casa, Ley 2088 del 2021. El objeto de esta norma es regular y generar disposiciones acerca de la habilitación del trabajo en casa como una forma de prestación de servicio en situaciones excepcionales, especiales y ocasionales por parte del trabajador. Para ello, considero relevante que hagamos inicialmente dos precisiones, dos distinciones. Y una es la distinción acerca de qué es el teletrabajo y qué significa el trabajo en casa. Antes de abordar la norma, haremos estas precisiones de esta manera. Fijémonos entonces que en el teletrabajo hay toda una forma de organizaciones empresarial. Tan es así que este teletrabajo se realiza en el marco y dentro del marco de un contrato laboral. Consiste entonces en desempeñar funciones utilizando tecnología como soporte sin que se requiera efectivamente la presencia física del trabajador en el sitio de trabajo. Se desarrolla entonces el teletrabajo de manera permanente en casa y con una cláusula específica conocida desde el inicio del contrato laboral del trabajo, cual es que las funciones siempre se desempeñarán mediando la tecnología y en casa. Por eso la denominación es teletrabajo. El teletrabajo se encuentra regulado en la Ley 1221 de 2008. Entonces, esta primera distinción es la definición del trabajo en casa. Así las cosas, procederemos entonces a abordar la Ley 2088 del 2021, que es el tema que nos convoca, que hace referencia al trabajo en casa. La habilitación del servidor público o del trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente actividades o sus funciones laborales fuera del sitio habitual de trabajo en donde normalmente realiza las funciones, hace referencia a el trabajo en casa. Entonces, la primera característica que tenemos que tener en cuenta es que es una medida transitoria, según lo señala la norma, que no modifica la naturaleza del contrato laboral por el hecho de desempeñar sus funciones ocasionalmente en casa y por razones especiales. Así las cosas, esta modalidad de trabajo en casa es válida jurídicamente solo si se presentan situaciones ocasionales y especiales que impidan que el trabajador pueda realizar esas funciones en su lugar de trabajo ocasional, permitiéndosele temporalmente que pueda realizar estas funciones en su domicilio principal. Tenemos también que precisar que el trabajo en casa privilegia el uso de las tecnologías en casa y el uso de la información y de las comunicaciones. Ello no limita, lógicamente, que el trabajo pueda ser realizado mediante tecnologías de la información, medios informáticos, sino que si el trabajo no requiere de medios informáticos y el trabajador o funcionario puede realizarlo en su domicilio, también puede ser posible que la empresa o entidad así lo autorice, de acuerdo a lo que señala la normativa en el artículo 2. Otro ítem es las garantías en la habilitación del ejercicio del trabajo en casa en las funciones de los servidores públicos. Entonces, para el cumplimiento de las funciones públicas y para la debida prestación de los servicios públicos en la habilitación del trabajo en casa,
Se deben garantizar a los servidores públicos en casa algunos de estos ítems, y es la satisfacción de los principios constitucionales de igualdad, de moralidad, de eficacia, de seguridad jurídica, de economía, de publicidad, la salvaguarda de las prerrogativas laborales y sociales de los trabajadores, y también, no menos importante, el respeto de los principios esenciales del Estado, de este Estado social de derecho y los derechos fundamentales de los trabajadores. En el trabajo en casa, la normativa nos señala que existen unos criterios aplicables en este trabajo en casa que están señalados por la norma y por la Constitución. El primero de estos criterios es la coordinación. La coordinación habla acerca de que las funciones, los servicios y las actividades laborales deberán desarrollarse de manera armónica y complementaria entre los dos extremos contractuales, llámese empleador y el trabajador, con el fin de alcanzar los objetivos y los logros fijados, que no deben verse disminuidos por la situación temporal del trabajo en casa. La coordinación del cumplimiento de estos objetivos debe darse en el mismo momento de la asignación de las tareas y de la asignación de las actividades por los empleadores o los jefes inmediatos, para lo cual el empleador debe fijar medios y herramientas que le permitan el reporte, el seguimiento y la evaluación y la comunicación recíproca constante con el trabajador. Quiere decir que es un ítem importante en el trabajo en casa la comunicación permanente mediante la tecnología con el trabajador. Otro ítem relevante frente a los criterios aplicables en el trabajo en casa, según la norma, es el tema de la desconexión laboral. La desconexión laboral es una garantía y un derecho que tiene el trabajador y el servidor público. ¿A qué? A disfrutar ese tiempo de descanso, de permisos, de vacaciones, de feriados, de licencias, con el fin de conciliar su vida personal y laboral. Entonces, cita la norma que el empleador debe abstenerse de formular órdenes o requerimientos al trabajador por fuera de su jornada laboral. Pero por otro lado, la norma también dice que dentro de la jornada laboral, pues el trabajador debe estar todo el tiempo presto a responder los mensajes que le requiera su trabajo, así se encuentra laborando desde su casa. Dentro del tema que estamos abordando, vamos a hablar de los elementos de la relación laboral en el trabajo en casa. La habilitación del trabajo en casa implica que se mantenga la facultad de subordinación del empleador, junto con la potestad que tiene el empleador bajo la característica de subordinación de supervisar las labores del trabajador y que permanezcan todas las obligaciones, los derechos y los deberes derivados de la prestación personal del servicio. Así las cosas, el empleador debe determinar los instrumentos y las frecuencias en las cuales o las herramientas con las cuales va a realizar la evaluación del trabajo, esos mecanismos del reporte de resultados del trabajo del empleador, el seguimiento a los objetivos y a las actividades que debe cumplir el servidor público o el trabajador con los criterios concertados y establecidos con anterioridad.